tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Realidades. Hemos tenido varios días en los que sucedieron, como siempre, varias cosas. Entre ellas está la elección del nuevo presidente del Congreso, las estupideces desafiantes, como siempre, de Antauro Humala, que ha salido precisamente de la cárcel para hacer todo este tipo de cosas. No es imposible que una persona como Antauro Humala, por ejemplo, sea alguien normal, emocionalmente hablando. Sin embargo, está fuera, a pesar de que eso demuestra a viva voz que se trata de alguien que no está rehabilitado. El mismo hecho de haber dicho y utilizar como eslogan que se sienten orgullosos de haber hecho lo que hicieron en Andahuaylas, pues demuestra claramente que no se trata solo de un fanático, sino de una persona cuya estabilidad emocional está completamente devastada, destruida. Es un sujeto, pues obviamente, que no sirve para otra cosa que no sea para hacer escándalo y que obviamente es todo un peligro social. El tema es la gente que lo sigue. Muchos de ellos son reservistas, personas que han creído ese discurso de resentimiento, de odio, que no es exactamente igual al de la izquierda, pero que apunta hacia un lado de repente tan o más oscuro, y seguido de que esto de aquí le está sirviendo al gobierno actual de todas maneras. De todas maneras le sirve no solo porque divide un sector de la población. Los analistas políticos hablan de que la gente que está decepcionada de Pedro Castillo se va hacia Antauro Humala, y es probable que sea así en el sentido en que de esta forma Pedro Castillo también alberga un poco de gente en un lugar que no es necesariamente de oposición. Sin embargo, nosotros también creemos que aquí hay un tema que tiene que ver directamente con el hecho de seguir disgregando a la gente. Así como se disgregó la bancada de Perú Libre, pues bueno, así como se ha disgregado esa bancada y también parte del Congreso, es lo mismo que viene ocurriendo políticamente con la ciudadanía. Y es básicamente el hecho de seguir dividiendo a la gente y también al tema político para que ellos tengan mayores posibilidades de tener éxito. De esta forma, hay pequeños líderes por distintos lugares, unos más potenciales que otros más peligrosos que otros, como los de Antauro Humala, por ejemplo, y al final de cuentas, él continúa en el gobierno. ¿Qué es lo que viene pasando también con el soporte del Congreso? Si bien el Congreso, a pesar de todo lo que le ocurre y todo lo que perpetran allí, se convierte de alguna manera en un freno para todas las intenciones que ha tenido, las más sórdidas y peligrosas de este gobierno, es también el soporte para que se mantenga este presidente en donde se encuentra en este momento. Mucha gente habla de que esto ha sido coyuntural para él, que se basa a la izquierda sobre todo en varias cosas, entre ellas la guerra Ucrania-Rusia, que genera una crisis mundial de alimentos, que como rebote termina generando en una inflación en varios países que es difícil de controlar. Y también hablan acerca de que no lo dejan trabajar, etcétera. Pero la verdad de todo es que sabemos que este sujeto, que de por sí, y ya lo he dicho varias veces aquí en el programa, es un inmoral desde el punto de vista en el que desde la campaña él se convierte en un candidato sin ninguna clase de experiencia necesaria para poder siquiera ser un alcalde de centro poblado, termina siendo presidente. Hay que ser un inmoral para que dirijas a un país que dices amar sin tener las capacidades, ni siquiera ser honesto para poder llegar a lo que está haciendo ahora, que es un desmadre completo. Solo por eso ya se trata de ser un inmoral. ¿Por qué otra razón es un inmoral? Bueno, pues porque postula con el partido de una persona que es un demostrado corrupto, como es Vladimir Cerrón. Lo otro es que también es un filoterrorista, eso lo sabíamos desde la campaña, se habló del terruqueo, se lo victimizó, como se sigue victimizando hasta ahora. Y el hecho simple de que él sea un Conare Movadef ya demuestra a viva voz que no se trata de una persona con una ideología que sea favorable a los intereses del país. Con el mismo hecho de estar relacionado con el terrorismo, y esto ya lo sabemos desde que se dan investigaciones y desde que sabemos todos, la verdad, de que Movadef es Sendero Luminoso, pues lógicamente la relación de él, por más que haya dicho yo soy rondero, que el terrorismo, etcétera, señores, Conare es Movadef y FENATEP es Conare y Conare es Movadef y todo lo demás es Sendero Luminoso. Punto. Así es.
no es terroqueo. Él mismo se metió a eso y por más que la izquierda quiera decirlo, pues en contra me refiero, simplemente es un reverendo inmoral. Alguien que no sirve para nada más que para hacer problemas y otras cosas más. Y además que miente muy bien y comete errores de una manera brillante. Fuera de eso, también es un inmoral, no solamente porque es un mentiroso, porque mete a la familia dentro de todo esto, porque creó el sistema de corrupción de la chotanocracia, porque ha cambiado a mucha gente valiosa dentro de distintos estamentos del Estado, llámese ministerio y otros organismos, para colocar a gente que no tiene ninguna clase de capacidades y que está por fuera también de lo que viene a ser todo el expertise requerido para estar en esos cargos. Amén de que tiene un primer ministro con un hermano con contratos millonarios con el Estado que debería ya no ser primer ministro y estar siendo investigado y de repente ya con un proceso encima, y que él, a sabiendas de esto, como presidente, mínimamente debió de haberle dicho: oiga señor, váyase a su casa, vea sus problemas, esto no puede continuar. Sin embargo, permite incluso que este señor, el babuino de Aníbal Torres, se burle de todos, se ría y diga que estamos envidiosos de que su hermano esté ganando tanto dinero. Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso. Gana su dinero honestamente. En realidad, yo no entiendo quién podría envidiar a gente con una carencia de moral, de principios, y que se arrogue ser, pues obviamente, él. Me refiero a Aníbal Torres, el viejito sabio de la película, que es capaz, ¿no?, de decirnos qué está bien, qué está mal, quién es bueno y quién es malo, cuando él en realidad está sobre una hedionda letrina, ¿no?, cargada de muchas cosas sucias de por medio, ¿no? Entonces, estar infraccionando la ley a cada instante se ha convertido no solamente en un deporte para este gobierno y para quienes están sobre ellos, sino también sigue siendo el deporte preferido del Congreso, volviendo al tema. Este Congreso que trató de ver el tema del adelanto de elecciones, etcétera. Bueno, en realidad el adelanto de elecciones tiene un gran problema, que ya hemos tenido 2 elecciones express, 2 elecciones muy rápidas, ¿no? Desde la declaración de elecciones hasta que se dan más o menos un año o algo así, un poco más, pero que no permite que conozcamos a los candidatos y sí permite que se presente cualquier candidato, cualquier cosa se presenta allí, y entonces hemos tenido y tenemos autoridades que son una reverenda desgracia. Eso por un lado, y por otro lado, también estamos hablando de algo que es, me parece, sistemáticamente sucio, y que es la restricción del tema publicitario, ¿no?, por parte de los candidatos. Se dice que esto es en contra del tema de la corrupción, pero esto no va a cambiar mientras las sanciones sean administrativas o sean a través de multas, ¿no?, por el tema declarativo por parte de los candidatos o de los movimientos o de los partidos políticos. Si esto solamente es algo así, pues obviamente van a seguir infraccionando la ley como les venga en gana. Me refiero a la ley electoral. El tema de la publicidad, y no lo decimos porque nosotros queremos captar una publicidad de candidatos, si no hubiésemos buscado qué hacer eso, o trabajaríamos en redes sociales haciendo ese tipo de cosas y no lo hacemos. Tanto por profilaxis emocional, como también porque evidentemente tenemos que mantener principios también. O sea, si hay publicidad metida en el programa de candidatos es porque el canal lo puso, porque se contrató con el canal, pero no conmigo. Y de esa publicidad, pues obviamente tampoco recibiríamos un centavo. Felizmente, en ninguna de las elecciones que han pasado mientras estamos en este programa se ha dado ese tipo de publicidad. Ahora, el otro tema va por ese lado, que si la gente solamente tiene que esperar a una franja que va en la mañana y que va en la noche, una en la radio y otra en la televisión, ¿cómo se va a conocer a los candidatos y a las propuestas? Solamente a través de ¿qué? De entrevistas, de visitas a distintos lugares, cuando mucha gente no solo no ve noticiarios, sino que también, porque tiene que trabajar o hacer otras actividades, no está presente en las actividades proselitistas de estas personas. ¿Qué tenemos que esperar? A los debates.
Y entonces todos ven los debates, no todos ven los debates. Además, suelen ser densos, aburridos, con muchas deficiencias técnicas, como el que ha organizado la UNASAM hace poco, que obviamente ha sido mejor que otros debates anteriores, pero de todas maneras yo simplemente digo lo que me ha parecido y no pienso criticar más. Espero más bien que ellos mejoren su formato, las modalidades, y que no nos soplemos un chorizo de 4 horas para ver demagogia y un montón de cosas que en realidad ya lo comentaremos más adelante en el programa. Lo cierto es que el adelanto de elecciones nos trae un riesgo enorme de que tengamos realmente pues a otro pésimo presidente y a otro grupo de congresistas que va a ser otro reverendo desastre. Pero los argumentos que han dado los congresistas para evitar que se dé esto del adelanto de elecciones son absolutamente ridículos, risibles, sin un sustento real. Son como las excusas que hemos dado alguna vez cuando llegábamos tarde al colegio, etcétera, que ya no las vamos a ni repetir. De verdad, porque es una vergüenza saber que tenemos congresistas que dan ese tipo de argumentación que la verdad no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, y lo quieren hacer pasar como si se tratase de la quinta esencia del razonamiento político y legal para poder demostrar que no es necesario llegar a un adelanto de elecciones por los riesgos que se van a correr, que no tienen nada que ver con los que yo les he dicho. Lo cierto es que ni vacancia, ni adelanto de elección y seguramente otras cosas más. Sabemos que no son pocos los niños, hay niños, dicen, no, yo creo que una familia completa y el vecindario también. De los 130 congresistas, yo calculo que deben de ser más de la mitad los niños, más los que apoyan al sustento de este gobierno, que viene a ser el sustento de ellos. Lo que no saben es que lo más probable es que terminen cerrando ese Congreso de todas maneras. Ellos están trabajando en contra de sí mismos, tienen un 6% de aprobación. Y recuerden ustedes que el 5% para arriba o para abajo viene a ser un margen de error igualitario. ¿Qué quiere decir? De que en realidad ellos están en un 1% técnicamente hablando. Por lo tanto, es 0. O sea, tienen una desaprobación absoluta. Y por lo tanto, no deberían de estar como están. Pero es algo que yo ya les dije en este programa. Los políticos, por lo general, viven en una burbuja, flotan en medio de su ego, de sus intereses y de otros, ¿no? Otros intereses de otras personas que también ellos tienen que representar, porque si no, no tendrían cómo sostenerse políticamente hablando. No todos, por supuesto, pero los que son minoría no pesan nada en el Congreso ni en donde estén, y lamentablemente, aún así, cuando tengan micrófono, pues el problema está en que siempre va a haber alguien que los termine opacando o mandándolos a la banca para que no vuelvan a hablar y no vuelvan a decir cosas. Sucede siempre con la gente honesta. Y hay otros que hacen bulla y dicen cosas muy fuertes y contundentes y la gente los aplaude, pero desaparecen en el momento clave. Sí, claro. Y un ejemplo de esto pasó hace muchos años, cuando el desaparecido Chirino Soto, papá de Patricia Chirinos, se puso aparentemente en contra de la contra reelección del dictador Alberto Fujimori y dijo: reelección tal año, 1 más 1 son 2, el señor ya no puede ser reelecto. Y al momento de la votación, el señor Chirino Soto, que espantaba a todo el mundo, pues se espantó solo y se fue y nunca apareció. Algo así pasa con este Congreso, ¿no? Entonces, la verdad, no se puede confiar en la gente que en estos momentos está dentro incluso de ese bloque democrático. Hay otros congresistas que sí hacen bulla, sí, ruido político sobre todo, o son contestatarios de alguna forma y sí están siendo firmes con su postura. Sin embargo, con la desconfianza que da este Congreso, uno se pregunta si no son parte del primer, segundo, tercer o cuarto acto de toda esta escena tan bochornosa, triste y asquerosa que nos está tocando vivir con este gobierno y con este Congreso. Me refiero al Ejecutivo y al Legislativo. Se habla de nuevos audios, de los cuales vamos a esperar cuál es el desenlace en la semana. Yo no pienso comentar mucho sobre este asunto. Me refiero a interceptaciones telefónicas o secreto telefónico de una o tal persona. Se le dio el permiso al presidente Castillo para que se vaya a hacernos vergüenza en la ONU. Se llevó a su esposa. Bueno, en fin, ¿qué podemos decir? La verdad es que creo yo que el Congreso debió de haber sido consecuente con su anterior decisión y no haberle dado permiso. Porque sí, es cierto, no nos representa bien.
El problema es que la vez pasada mandó a Dina Boluarte y nos hizo pasar más vergüenza. Sí, pues, es que es cierto, esta señora no solamente no sabe hablar, sino que sabe cometer torpezas, tonterías y decir brutalidades al propio estilo de Pedro Castillo. Y la verdad da pena, ¿no? Que siendo una representante femenina del Perú este tipo de cosas pasen. Pero la verdad es que es como se los comenté desde antes de que se dieran las elecciones. Esta gente ya tiene un plan, lo tiene todo mapeado y van a avanzar rápido. Avanzaron rápido, pero con el tema de la constituyente se aguantaron, porque en realidad allí sí cometieron errores, sobre todo con el tema de creer que en realidad ellos mismos se comieron el cuento de que la gente quería una nueva constitución. Eso de los 200 años es un grandísimo cuento, para empezar. El de los 30 años es un cuento mayor. El de los 200 años tiene un asidero y una base en el discurso que la izquierda ha dado en esa guerra de los 100 años, o de los 1000 años creo. Me confundo un poco con ese término, pero significa en realidad de que no importa quién esté, la cosa es llegar al poder y tomarlo, como lo dijo Cerrón en algún momento. El asunto es que eso de los 200 años es falso, porque comienza una república y supuestamente una democracia incipiente, que al final de cuentas nunca llegó a ser una democracia siquiera la mitad de perfecta. Pero hubo mucho militarismo en el medio, ¿no? Y el asunto es que al ser una cuestión presidenciable, después de haber pasado con un esquema monárquico de una manera tan rápida y después de guerras que se dieron, pues los intereses cambian y el país también, y la gente no tiene un verdadero norte, como ahora no lo tenemos tampoco, pero eran otros tiempos, otros momentos, otro tipo de vida con mucha menos gente y con otras cosas en nuestro país, el cual no se recuperó más, y para colmo, otro militar como Velasco nos tiró al suelo. Así es que, lamentablemente, para los intereses de la izquierda, esos 200 años no fueron ni de capitalismo completo, sino más bien de cierto manejo militarista, social. Hubo intentos de izquierda dentro de lo mismo, hubo un trabajo social populista también, y después ya vino el socialismo neto combinado con populismo, que en buena cuenta el socialismo termina siendo populismo y demagógicamente hablando, me refiero, son muy similares. Con Velasco, que nos retrasó, la izquierda dice el Perú necesita industrias, pero fue lo primero que arrasó Velasco. Toda la industria que tuvimos aquí, todas las ensambladoras de automóviles, etcétera, que hubo en el Perú, se largaron a la Argentina y a Brasil. Y nos quedamos sin nada. Entonces, lamentablemente, ese tipo de políticas terminan dañándonos. El ingreso de Belaúnde en los 80, ¿qué significó? Lo único que significa es, comenzamos casi desde cero, es un reseteo de la democracia. Un reseteo de algo que todavía no era un capitalismo neto. O sea, lo de Belaúnde tenía control de precios, que es lo que pide la izquierda. Tenía, bueno, un montón de parámetros sociales. Incluso tuvimos un alcalde de izquierda que fue Alfonso Barrantes, muy recordado por varias cosas apreciables de él, pero tampoco llevó progreso a la ciudad de Lima. Y es que no fuese un incapaz, sino que iba a ser imposible. Su sucesor fue una reverenda bestia en administración pública como Jorge del Castillo, que, bueno, fue un desastre completo, ¿no? Primero fue Orrego, me refiero, el alcalde en los 80, con Fernando Belaúnde, después Alfonso Barrantes en el 83, y después, cuando entra Alan García, pues tuvo a Jorge del Castillo como alcalde, ¿no? El conocido Borbojo en ese tiempo. Y Alan García aplica una economía heterodoxa con una economía socialista que no tuvo nada que ver con un tema que nos ayudase económicamente. Por lo tanto, el capitalismo tuvo control de precios, quiso estatizar la banca, nos llevó a una inflación desesperada, en fin, colas y colas, y todo lo que el socialismo pregona lo aplicó él al final de cuentas. Y entonces en ese primer gobierno nos fuimos literalmente, y disculpen la palabra, al carajo. Que no es una palabra sucia, porque el carajo es la canastilla que tienen los barcos antiguos arriba y donde estaba el vigía. Así es que creo que ni por la expresión de alegría ni por la expresión de cólera, simplemente nos mandaron al castigo en la zona más fría del barco donde nadie quería estar.
O sea, nos castigaron. Alan García hizo eso. Y digo, disculpen la palabra porque hay gente que se ofende con esto. Pero en realidad el capitalismo como tal, y no lo que inventan los de la izquierda, que es el neoliberalismo, que en realidad pues es una tendencia engañosa de la economía, termina tomando buenos frutos en el gobierno de Fujimori. O sea, dio confianza para la inversión extranjera y se da una privatización que nos ayudó un montón. Y ahí comienzan los 30 años. Los 30 años en los que la economía del Perú creció de una forma casi exponencial, en la que hubo muchísima corrupción instaurada por Fujimori, que yo la verdad creo que no hizo nada por el Perú, solamente hizo las cosas para él poder instalar ese sistema de corrupción y robar lo que le dio la gana, cosa que yo, por eso es que no lo aplaudo para nada a este señor y por eso es que soy antifujimorista. Pero lo otro es que en realidad sí eso se fue aprovechando económicamente y mucha gente ciertamente salió de la pobreza extrema y de la pobreza también. Creció la clase media que era necesaria y mucha otra gente pues se elevó a una clase más alta. Se dieron muchos adelantos en nuestro país, cosa que no pasó antes. Por lo tanto es que ese cuento de los 30 años en realidad se ve respaldado por cosas que siempre vamos a reclamar. Estos gobiernos que se dieron dentro de un entorno de corrupción y que, pues, obviamente hay mucho por hacer, en los cuales tenemos a un Alan García suicidado, tenemos a un Alejandro Toledo a punto de ser extraditado y que va a tener que declarar ante la justicia en un proceso en el que la verdad está muy agudo y muy difícil, a un Ollanta Humala que de repente pues también termina con sus huesos en la cárcel, y un PPK después con una prisión domiciliaria, ¿no? Estamos hablando de que en realidad todas estas personas están siendo procesadas, no están en la impunidad. La izquierda se arroga otras cosas y eso está muy mal porque es mentir, es engañar a la gente. La verdad es que durante ese tiempo hubo un gran adelanto, pero es lo que les digo, la corrupción no tiene que ver con la ideología, con la doctrina, o si eres de derecha o si eres de izquierda. La persona corrupta simplemente es corrupta y ya está. Así es que eso es lo que pasó, eso es lo que ocurrió. Y sí es cierto que se descuidó con tanto dinero, con mucho dinero que entró al país, el tema de la salud, de la educación, de las vías de comunicación, de proyectos que eran importantes. Y eso del tema de estar en medio de una regionalización que funciona mal y dar partidas de dinero y respaldar proyectos que al final no se hacen o se hacen mal, pues obviamente es una lavada de manos por parte del Ejecutivo para que simplemente la plata se reparte de otra forma. Y es por eso es que también hay varios gobernadores que están presos. Aquí, por ejemplo, hay varios que estuvieron presos y otros que siguen presos y con otros procesos más que seguramente vienen después. El tema es, amigos, que la corrupción se toleró, se masificó, y llegamos nosotros, pues, obviamente a ver que hasta los vecinos o familiares y amigos terminan dentro de un sistema de corrupción y queriendo formar parte de la corrupción. Lamentablemente, es algo difícil de contrarrestar. Imposible, creo yo, de vencer. Creo que la corrupción es inherente al ser humano. El ser humano es corruptible en general, pero hay formas de combatir esa corrupción. En este programa vamos a hablar de ese tema, es por eso que finalizo este bloque de entrada y ya sin hablar de muchas otras cosas, hablando del tema de la corrupción, porque hemos entrevistado al doctor Eduardo Herrera, quien es el director ejecutivo de Cuscachay, una organización civil anticorrupción. Ellos nos visitaron aquí en Huaraz, hicieron una ponencia muy interesante en la Cámara de Comercio de Ancash y lo llegamos a entrevistar antes de que se retirase de nuestra ciudad e irse de retorno a Lima. Una entrevista muy interesante y una ponencia bastante buena. Yo les recomiendo que veamos esta entrevista y luego lo que vamos a hacer es analizar un poco también el desempeño de los 7 participantes que estuvieron en el debate organizado por la UNASAM dentro de lo que vienen a ser las competencias para la candidatura provincial de Huaraz.
¿Quiénes faltaron? Bueno, el candidato de Perú Libre, el candidato de APP, ¿no? El señor Paucar y también Ángel Durán. Bueno, no nos perdimos de mucho, con Ángel Durán sobre todo. Según la moderadora del debate, señaló de que llegaron tarde y por lo tanto pues no respetaron esa norma y por eso no estuvieron. Hasta donde sé, porque no lo escucho y no me gusta escucharlo y no lo quiero escuchar, Ángel Durán señaló de que a él no le importaba el debate, que la gente lo escucha, dónde él va, etc. Bueno, sí, tiene sintonía en la radio, pero es antiético que tú tengas un programa, entre comillas, periodístico y todo, y estés en campaña. Pero obviamente sabemos que Ángel Durán no es amigo de la ética, y la ética creo que tampoco quisiera ser amigo de él. Así es que no nos perdimos de nada, porque no tiene nada más que ofrecer que lanzar palabrotas al aire, ¿no? Y decir un montón de cosas más. Sería el candidato pintoresco. Peligroso pero pintoresco. Peligroso en el sentido en que si lo eligen sería un desastre para la ciudad. Pintoresco porque, bueno, siempre hace ruido político. Por otro lado, lo de este candidato Paucar, bueno, hubiera sido interesante escucharlo, la verdad, en el debate, porque está invirtiendo tanto en esta campaña que sería bueno saber hasta dónde se justifica con sus planteamientos. Pero yo ya más adelante les voy a dar una valoración personal acerca de las exposiciones que han dado en este debate. Mientras tanto, los invito a ver la entrevista al doctor Eduardo Herrera de Cuscachay. Bienvenidos amigos, esto es Realidades. Movadef es un nombre más conocido. ¿Qué son estos grupos y qué relación tienen con Sendero Luminoso? Son Sendero Luminoso puro. Son Sendero Luminoso puro. O sea, son organismos generados. La organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada Partido Comunista del Perú, tiene 3 estamentos puntuales. El partido que conduce, dirige la revolución, entre comillas. Hoy en día tenemos muchos términos, muchas acepciones, además que se oficializan. Conflicto armado interno, violencia social, violencia política, o la época, el periodo de violencia. ¿Qué es esto, señor? Acá hubo terrorismo. El ejército, que tiene las 3 tareas fundamentales de movilizarse, de producir y de combatir. Y el frente, que es el que trae la doctrina, la ideología, la política, el programa del partido a las masas. Las masas. Entonces, en estas masas son organizadas a través de estos, redundando, organismos generados por Sendero Luminoso. O sea, son grupos dispuestos por el máximo estamento de Sendero Luminoso, en este caso de Abimael Guzmán. El Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú fue creado en el 2003. Por personajes como Osvaldo Esquivel Caicho, como Juan Carlos Ávila y 5 más, de los cuales 4 de ellos, 6 años después, fundan el Movadef. Juan Garro Palacios, fundan el Movadef. Entonces, este CONARE es un organismo generado y el Movadef es otro organismo generado. Están los documentos que así lo acreditan en la operación Perseo y también en la operación Olimpo. Documentos súper secretos de esta organización terrorista y que han sido puestos a disposición y por eso es que se encuentran en juicio oral en estos momentos. Antes de continuar con el programa, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Tienen un laboratorio espectacular. Nosotros tuvimos una urgencia a mitad de la semana pasada y nos atendieron de una manera fantástica, magnífica y con una eficiencia realmente impresionante. Así es que estamos muy agradecidos a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Esto queda frente al Hospital Víctor Ramos Guardia, frente a la puerta principal del Hospital Víctor Ramos Guardia, Avenida Luz Uriaga 1208. Realmente estamos muy agradecidos con usted, licenciada Frida Serna. Muy amable y bueno, esperamos que en algún otro momento podamos conversar también. Ella ve este programa y también la programación de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Muchas gracias, licenciada Frida Serna.
Disculpa la interrupción, pero este programa es absolutamente independiente y no cobramos por las entrevistas políticas o de interés. Así es que lo que vamos a hacer es exponer aquí nuestro QR para que puedas apoyarnos si así deseas para mejorar nuestro producto, para que de esta manera también podamos ofrecer más adelante un mejor programa. De esta manera podemos también cubrir nuestros costos operativos. Esperamos que puedas brindarnos la mano y de esa manera contribuir a que tengamos un mejor programa también aquí en Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino, como también en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y también en lo que vamos a reactivar, que es nuestro fanpage en Facebook. Muchas gracias. Continuamos con el programa. ¿Qué tal, amigos de Realidades? Nos encontramos con el doctor Eduardo Herrera Velarde, quien es director ejecutivo de la Asociación Civil Cuscachay, que tiene un nombre en quechua, pero que tiene un significado muy importante. Le vamos a dar la bienvenida para conversar con él. Estuvo de visita en nuestra ciudad y obviamente es importante saber los alcances que ellos nos pueden brindar aquí en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes. Cuscachay es Hagamos Justicia, ¿no? Hacer justicia. Hacer sí, justicia. Claro. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió el nombre, para empezar? Porque en realidad es bastante poderoso, ¿no? Fue un esfuerzo grupal que salió el nombre y es lo que hace el país, lo que necesita el país, ¿no? En los noticieros uno constantemente ve que la clama popular es queremos que se haga justicia. La justicia no se hace por sí sola, la justicia se impulsa. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, digamos que todo proviene de algo reflexivo. Sí, por supuesto. ¿No? Creo que necesario y reflexivo. Sí, porque es lo que más le hace falta al país, ¿no? Justicia. Todos lo reclaman. Ante la corrupción, ante el robo, ante la violencia familiar, las personas quieren a alguien que se dedique a hacer justicia. Y en eso estamos. Ok, el tema de la corrupción es algo que parece que es inherente al ser humano, ¿no? Sí. ¿Cómo es que lo toman desde el punto de vista del derecho? La corrupción, nosotros los civiles, digamos, que no conocemos tanto de derecho, creemos cosas que a veces, esto es corrupción, esto también, o sea, creemos que todo es corrupción. Básicamente la hemos expandido como un concepto a diario, lo mismo que lo toleramos también, o sea, toleramos la corrupción de una manera impresionante, ¿no? Yo escuché una conferencia acerca de una parte que usted estuvo diciendo, ¿no? Si no nos duele que otras personas disfruten el dinero que nos están robando, entonces no nos duele nada. Claro. Hasta ese punto hemos llegado en cuanto a tolerancia, pero también el tema es, ¿cuáles son los límites de la corrupción como concepto en realidad? Sí. En realidad yo tampoco sé mucho de derecho y no creo mucho en el derecho, porque creo que ese es el principal problema, ¿no? Cuando nosotros pensamos que una norma legal va a hacer que las cosas cambien automáticamente. Como esa gente, pues, con la cabeza caliente que dice vamos a cambiar la Constitución porque automáticamente van a aparecer las obras de agua. Eso no va a pasar, eso es una mentira. En el Perú se emite una norma legal cada 6 minutos y no se cumple. Entonces, cuando tenemos una norma legal que piensas que es la solución mágica a todos los problemas, tenemos una devoción hacia la ley. Y la solución no está en la ley, la solución está en la aplicación de la ley siempre para todos. Eso se llama igualdad ante la ley. Claro. Cuando un político, una autoridad se roba plata, porque la corrupción es un robo, y no tiene sanción, entonces se genera impunidad. El mensaje es, yo hago lo que quiero y a mí no me pasa nada. Y una persona se pone por encima de la ley. Ahora, yo sí creo que el concepto de corrupción tiene que ser lo más extendido posible porque responde a la misma lógica. Por ejemplo, las motos que se meten a la vereda. Oye, pero eso no es corrupción típica en el Código Penal. Sin embargo, responde a una lógica de corrupción. Tengo que llegar temprano a mi casa y me importa un pepino si atropello a alguien y me levanto la vereda, ¿no? O soy gobernador regional, necesito plata porque tengo un determinado estilo de vida, porque tengo que pagar gastos de campaña, porque me gusta irme a Estados Unidos, claro, y me levanto la plata. Esa hipótesis de justificación constante no tiene nada que ver con leyes, es un tema más de conciencia en los que las autoridades están acostumbrados, las personas están acostumbradas y los toleramos. Bueno, yo pregunté un poco eso también porque creo que acá en el Perú casi todo el mundo ha visto a Milei, lo ha escuchado a Milei, ¿no? Que quiere ser presidente en la Argentina.
Argentina, Sí. diputado ahora, y él habla de que la corrupción es completamente inherente al sector del Estado y que no existe corrupción en el sector privado. Y yo la verdad discrepo bastante en eso, aunque coincido con algunas de sus ideas, pero era un poco para saber, ¿no?, hacia dónde va el tema de corrupción, tan amplio puede ser, ¿no?, y tan tolerable. ¿A qué se debe eso que hemos comenzado a tolerar tanto la corrupción? Que la hemos normalizado y vemos tan difícil levantarla y vemos tan complicado que es como cuando uno, digamos, está en una pelea y te agarran a golpes por todos lados, tú no sabes a cuál responder. Eso es lo que está pasando con la corrupción. Las personas dicen ya, por todos lados hay casos. Ya, bueno, así es. Correcto. Hasta que haya algún movimiento que permita poner para decir, no es así. Ajá. Ahora, ¿cuáles serían las herramientas más sólidas para poder contrarrestar la corrupción? Porque, a ver, digamos, yo pienso, y lo digo de esta manera para que más o menos se entienda, yo supongo que hay personas que lo piensan igual, que la corrupción es imposible de derrotar, pero sí por lo menos de amainar un poco, ¿no?, de irla reduciendo, irla confinándola un poco, como para que ésta ya no tenga los alcances tan graves como los que tiene en la actualidad. ¿Es posible derrotar a la corrupción dentro de todo o es que estamos llegando a una situación en la que tenemos que aplicar más o menos lo que yo le estoy diciendo? Sí, nunca vamos a poder eliminar la corrupción, como nunca vamos a poder eliminar el mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? Es un tema bien relativo. Ahora, eso no implica llegar a un estándar mediocre, vamos a tolerar 5% de corrupción. Claro. Tenemos que hacer difícil la corrupción, que la corrupción sea no solamente sancionada legalmente, sino sea mal vista socialmente. Lo que está pasando en el Perú muchas veces es que el corrupto es una persona que pasa piola, ¿no? Y simplemente dicen, bueno, sí, pues es así, pero lo seguimos metiendo a los clubes sociales, lo seguimos eligiendo como candidato, le seguimos dando tribuna en la prensa y al final del día tenemos gente que se acostumbra. El caso Ontauro Mala, claro, un asesino de policías que ahora ya nuevamente volvió a la palestra y la prensa le da micro. Así es. Jubilemos ese tipo de personajes, ¿no? Yo creo que eso pasa por un roche social también, no solamente legal, sino espectorarlos, porque es la forma como se vence a estos personajes. Claro, es cierto, en realidad él se va a jubilar solo, pienso yo, ¿no? Ojalá. O sea, es que es el tipo de personaje que comete sus propios errores, ¿no?, sin que lo induzca uno al error. Sí. Él solo se va a Un error no forzado, como se dice en tenis. Exactamente, es que tan brillante no es. El tema es cómo hacemos, más allá de las investigaciones que ustedes realizan, que es a lo que vamos a entrar después, para que cambie ese comportamiento social, más que paradigma, un comportamiento social de decir voy a apoyar a tal candidato porque le va a dar trabajo a mi hijo, o le ha dado trabajo a mi sobrino o a mi vecino y yo también quiero entrar porque algo voy a conseguir cuando llegue a ser gobernador regional o cuando llegue a ser alcalde. ¿Cómo cambiamos eso? El Perú es un país que está acostumbrado al pensamiento aguja, vivir a hoja, ¿no? Das aguja, entonces piensas en el día. Ajá. Y en el día vas a ese tipo de lógica. Oye, ¿quién me da plata para hoy? A mí me interesa mañana, hoy. Y de esa óptica, ese es un mecanismo de corrupción de la cual los políticos miserablemente se aprovechan. Porque lo que hacen es decir, esta persona necesita plata, yo le voy a ofrecer plata para que vote por mí. Es un acto ruin, miserable en todo su sentido. Entonces, nos degrada. Nos degrada. Quienes tenemos algún tipo de tranquilidad económica o tenemos alguna chambita o algo que llevarnos a la boca mañana, tenemos que dedicarnos a esto. Porque esa es la forma que además cooperamos. No se trata de solidaridad solamente, se trata de cooperación, que es un concepto mayor, que involucra decir, oye, tengo que invertir para que este ambiente no siga igual, porque al final me va a perjudicar a mi empresario. Un político que sigue extorsionándome, pidiéndome, constrúyeme esta carretera porque si no te bloqueo. Eso es extorsión. Por supuesto. Entonces, y eso tenemos que empezar a ayudar a meterle recursos humanos, económicos, a que la corrupción venza o sea vencida en una buena disputa, entendiendo algo muy importante, que la corrupción genera ganancias. La lucha contra la corrupción necesita dinero para vencer a eso. Y de esa óptica, veámoslo así.
¿no? Desde un punto de vista que nos conviene a todos luchar. El Perú ha tenido un sistema de corrupción establecido antes de que entre Pedro Castillo. No quiero entrar en detalles completos sobre el tema actual que tenemos con el presidente, con el gobierno, para no cortar un poco la hilación del tema, pero me parece, y es la impresión que tengo, de que este gobierno ha querido crear su propio sistema de corrupción. ¿Nos puede explicar un poco cómo funciona todo esto para que nuestro público tenga una mejor idea? Sí, este es un lío de argollas. Somos argolleros. Nos encanta la argolla. En todos lados hay argollas, ¿no? Periodistas argolleros, empresarios abogados, son súper argolleros. Y bueno, si tú no eres mi argolla, te cancelo, ¿no? En el Perú ha existido eso. La argolla de hoy es una argolla distinta a las argollas anteriores. Claro. Sigue siendo una argolla y las anteriores también. La argolla de hoy es conchuda. O sea, te roba en tu cara, ¿no? Como se dice en calle, pana de elegancia. A ver, sácame. Sí, pues. No te va a robar y no me vas a sacar. Entonces, lo que hay que entender es eso, que es una corrupción mucho más arrabalera, frontal, no le importa nada porque está sostenida por el mismo sistema. La oposición termina sosteniendo al presidente y en general lo que hace es que muestra toda la política desacreditada. Claro. ¿La solución cuál es? La solución piensan, oye, vamos a resetear el país, comencemos nuevas elecciones. Eso no va a solucionar las cosas. Eso no pasa, no quiere decir que Castillo no se va a ir. El tema es, ¿cómo solucionamos los temas de fondo? Claro. Y ahí hay un punto, financiamiento de partidos políticos. No estamos metiéndole corazón a ni mente a ese punto. Claro. ¿Cómo se financian las grandes campañas que vemos? Ningún candidato puso declaración de campaña hasta cuando se venció el plazo. Han tenido que extender, eso es mediocre, eso es ruin. ¿Cómo podemos seguir esperando eso? Entonces, ¿cómo es la lógica de la corrupción? ¿Cómo ha salido Castillo presidente? Bueno, el señor necesitaba inversionistas para su campaña, los consiguió y después, ahora que es presidente, devuelve favores. Simple, es un simple. Bueno, esa es la noria política de toda la vida, ¿no? Ahora, la Chotano Argolla es bastante descarada, como lo ha dicho. Sí, claro. Pero el detalle es que no solamente se soporta en un sistema en el cual la oposición está en realidad respaldando, que es lo que nos parece, creo, a una gran mayoría de peruanos, sino también el sistema que se supone que tiene que hacer justicia avanza para un lado bien y para otro lado no tan bien, ¿no? Sí. Esto también genera una sensación de descrédito en la población, Sí. ¿no? Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Una reforma del Poder Judicial? ¿Una reforma al Ministerio Público? ¿Cambios en el Código Procesal? ¿Qué es necesario hacer para que esto funcione de una forma en la que haya menos descrédito hacia la población por parte de estas instituciones que deberían de ser completamente limpias, transparentes y operar de acuerdo a todos los parámetros que les rigen, ¿no? Sí. Hay que lograr generar intangibles desde conductas concretas. Y es lo más difícil. ¿Cómo mides la confianza? ¿Cómo generas la confianza? La confianza se genera con la continuidad, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se genera el compromiso? Con acciones. No vayan a sacar una ley de la confianza, una ley. O sea, eso es absurdo. Nuevamente pasa lo mismo. A la justicia a nadie le interesa. A muy pocas personas le interesa. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un problema, ¿qué hace de justicia? ¿Qué hace? Busca un abogado, palomilla, que lo va a sacar del problema. Claro. No te interesa si la justicia funciona bien, si hay buenos expedientes. No, te interesa salir del problema. Entonces nosotros mismos alimentamos el problema, claro. Usuarios, número uno. Dos, los políticos no les interesa, porque tienen un montón de chicharrones. Entonces no les interesa. A la justicia no le interesa, porque si ellos viven de este mercader, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer justicia y lograr que esa justicia se mueva. ¿Cómo? Por ejemplo, un ejemplo muy simple. ¿Por qué no existen juzgados en cada comisaría? Claro. Que solucionen el problema de violencia familiar, que solucionen el hurto, que sientan a la calle y que no estén en el Palacio de Justicia, pues, encorbatados, llenos de sacos. No tiene sentido. Esa es la forma de acercar a la justicia. Hay que presionar y en eso estamos nosotros, ¿no? Movadef es un nombre más conocido. ¿Qué son estos grupos y qué relación tienen con Sendero Luminoso? Son Sendero Luminoso puro. Son Sendero Luminoso puro. O sea, son organismos generados.
la organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada Partido Comunista del Perú, tiene 3 estamentos puntuales. El partido que conduce, dirige la revolución, entre comillas. Hoy en día tenemos muchos términos, muchas acepciones, además que se oficializan. Conflicto armado interno, violencia social, violencia política, o la época, el periodo de violencia. ¿Qué es esto, señor? Acá hubo terrorismo. El ejército, que tiene las 3 tareas fundamentales de movilizarse, de producir y de combatir. Y el frente, que es el que trae la doctrina, la ideología, la política, el programa del partido a las masas. Las masas. Entonces, en estas masas son organizadas a través de estos, redundando, organismos generados por Sendero Luminoso. O sea, son grupos dispuestos por el máximo estamento de Sendero Luminoso, en este caso de Abimael Guzmán. El Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú fue creado en el 2003. Por personajes como Osvaldo Esquivel Caicho, como Juan Carlos Ávila y 5 más, de los cuales 4 de ellos, 6 años después, fundan el Movadef. Juan Garro Palacios, fundan el Movadef. Entonces, este CONARE es un organismo generado y el Movadef es otro organismo generado. Están los documentos que así lo acreditan en la Operación Perseo y también en la Operación Olimpo. Documentos súper secretos de esta organización terrorista y que han sido puestos a disposición y por eso es que se encuentran en juicio oral en estos momentos. Antes de continuar con el programa, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Tienen un laboratorio espectacular. Nosotros tuvimos una urgencia a mitad de la semana pasada y nos atendieron de una manera fantástica, magnífica y con una eficiencia realmente impresionante. Así es que estamos muy agradecidos a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Esto queda frente al Hospital Víctor Ramos Guardia, frente a la puerta principal del Hospital Víctor Ramos Guardia, Avenida Luz Uriaga 1208. Realmente estamos muy agradecidos con usted, licenciada Frida Serna. Muy amable y bueno, esperamos que en algún otro momento podamos conversar también. Ella ve este programa y también la programación de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Muchas gracias, licenciada Frida Serna. Disculpa la interrupción, pero este programa es absolutamente independiente y no cobramos por las entrevistas políticas o de interés. Así es que lo que vamos a hacer es exponer aquí nuestro QR para que puedas apoyarnos si así deseas para mejorar nuestro producto, para que de esta manera también podamos ofrecer más adelante un mejor programa. De esta manera podemos también cubrir nuestros costos operativos. Esperamos que puedas brindarnos la mano y de esa manera contribuir a que tengamos un mejor programa también aquí en Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino, como también en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y también en lo que vamos a reactivar, que es nuestro fanpage en Facebook. Muchas gracias. Continuamos con el programa. El tema de corrupción es bien complejo, ¿no? Y sobre esto ustedes hacen unas investigaciones, ahí sí. También quería tocar ese tema. ¿Cómo realizan estas investigaciones? ¿Cómo comenzaron? ¿Qué metodologías se están aplicando para poder conseguir algo más allá de la información declarada? Sí, nosotros hay 2 fuentes de datos básicamente que usamos, ¿no? La fuente de datos abierta, pública, ahí se ha utilizado mucho la tecnología, el equipo lo que ha hecho es hacer un algoritmo que se llama web scraping, lo que ha hecho es automatizar bases de datos que están a disposición del público, pero a ver, métete a ver las deudas del Estado de un candidato. Complicadísimo. Entonces lo que hemos hecho es hacerlas fáciles y ponerlas a la disposición de la ciudadanía. Esa es una parte. Y la otra es inteligencia, que tiene que ver con investigaciones de fiscales y policías que nos han dado la fuente de inteligencia y las hemos puesto al servicio de las personas. Esas 2 grandes fuentes hacen que Cuscachay tenga un respaldo de 19 bases de datos
Creo que es la base más completa que existe en la actualidad y que permite ver a un candidato en 360 grados, toda su personalidad, redes sociales, si tiene problemas, a trayectoria, qué partidos ha aportado, todo eso, ¿no? O sea, ustedes apelan a la Big Data y también a lo que viene a ser un trabajo ya de inteligencia más Correcto. fino Sí. por parte de gente de la organización Sí. que ustedes tienen. ¿Qué podemos hacer en todo caso? ¿Qué podría hacer Cuscachay como propia organización para que la gente tenga y se dé el tiempo, tenga el interés y se dé el tiempo de leer, porque en nuestro país cada vez se lee menos, Sí. cada vez se investiga menos, cada vez uno ve lo más fácil y no tiene mucho tiempo como para poder de repente ver más allá de lo que dura un short o un TikTok de 1 minuto, minuto y medio, algo que realmente debería de ser de una relevancia que para mucha gente no existe? Sí, eso estamos apostando nosotros, al TikTok, ¿no? No es de mucho agrado porque es una red juvenil. Sin embargo, hay que hacerlo, Claro. porque es la forma de llegar más rápidamente y generando pues controversia, meterse en problemas. Claro. Hay un candidato de Perú Libre, por ejemplo, en Lima, que está denunciado por proposiciones a una menor de edad. Esas cosas que llaman un poco el morbo son los que tienen que jalar a la atención a la página web. La página web no demora más de 5 minutos en entrar, 5 minutos, ni eso. 1 minuto entras a la web, ves tu candidato y dices, ya, pero este no voto. Claro. Se acabó. ¿Por qué no podemos invertirle 5 minutos al país? Claro. El problema es Perú Libre, ¿no? Tiene varios candidatos con ese tipo de problemas, ¿no? Sí. Proposiciones a menores y cosas de ese tipo. A lo que me lleva, ¿no? En realidad pasa en varios partidos muchas cosas impresionantes. ¿Por qué en los mismos partidos políticos no se dan filtros en los cuales no tengamos candidatos con ese tipo de características? Sí. ¿Qué cosas se tendría que aplicar legalmente para que esto funcione? Porque la ley es muy escueta al momento de decir el perfil que tiene que tener un candidato para ser candidato únicamente, ¿no? Sí. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se podría hacer en todo caso? ¿Cuál sería la propuesta de Cuscachay? Yo creo que el problema son que los partidos están mal constituidos, que son franquicias electoreras, donde hay un patrón, un jefe, caso Acuña, ¿no? El patrón del partido, es el dueño. Entonces, cuando un partido se conforma como una estructura de franquicia, no hay ideología, no interesa nada. Y además, nosotros electores seguimos votando por lo mismo de siempre. El partido dice, pero bueno, si siguen votando por lo mismo, ¿para qué cambio de candidatos? Pues claro, no hay incentivos para cambiar. Lo que nosotros estamos generando es hacer roche. Claro. Y el roche lo que tiene que hacer es que estas personas sientan tan vergüenza de decir, oye, no, por vergüenza vamos a poner candidatos más decorosos y vamos a cambiar. No, yo no creo en la ley. En un país como en el Perú, donde no se cumple la ley está desacreditada. Entonces, no siempre el recurso es legal. Tenemos que empezar a hacer vergüenza de que estos candidatos, así como hoy, que hace 10 años la violencia familiar no era un tema, hoy si te acusan por violencia familiar es un roche, más que el de la corrupción. Tenemos que empezar a decir, oye, ¿por qué no declaras? ¿Cuál es tu problema? Y ahí hacer vergüenza, ¿no? Bueno, eso me parece interesante, ¿no? Porque en la conferencia señaló de que cuando se le pisan los talones, cuando se le respira en la nuca al corrupto, el corrupto deja los niveles de corrupción que tiene, ¿no? Sí. ¿Cree que pueda pasar eso aquí en Ancash, donde tenemos una foja de servicios impresionante en cuanto a corrupción? Estoy convencido de que eso es así. Científicamente está comprobado que cualquier delincuente que se le pone la mirada y está uno detrás de él, sintiéndole que la ley se hace cumplir, el delincuente minora sus conductas. Eso está probado en la delincuencia, en la corrupción también. En Proética sacó un experimento sobre eso muy potente, que consistió en vigilar a las autoridades y decirles, te estoy mirando. El solo hecho de que saber que te está mirando hace que se cambie el patrón de conducta y se incentive la conducta. Bueno, esperemos que funcione aquí. La verdad es que ya tenemos unas organizaciones criminales impresionantes desde hace mucho tiempo, avaladas incluso por un presidente que quiso llevarse a un hoy reo gobernador regional a su gabinete ministerial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Después nos enteramos de la Centralita, Belaún del Ocio, etcétera. Y otras cosas más porque hay mucha gente que está vinculada aún, ¿no? Está arrastrando lo que fue esa semilla germinada de ese pésimo gobierno regional, me refiero más en el aspecto de corrupción. El problema es que si los partidos políticos no tienen primarias, por ejemplo, o sea, no se han podido realizar, y me parece que tampoco hay una voluntad por parte de los organismos electorales para que esto funcione. Sí. El problema principal, no sé si usted coincide con esto, es que la ciudadanía misma no participa.
Entonces no hay una participación política, no hay nuevos cuadros, no hay gente nueva en política y vamos a seguir viendo a los mismos candidatos de toda la vida y entonces seguiremos repitiendo el historial de corrupción o de repente de sentencias de los candidatos que ya actualmente se están presentando, ¿no? Sí, la corrupción nunca es un problema. La corrupción es un síntoma de un problema que está detrás y que usualmente no queremos ver. Nos da flojera levantar la alfombra y decir, ucha, mejor barremos todo abajo. Entonces, ¿qué sucede? El financiamiento de partidos políticos. Hay un sistema bien potente legal para cancelar ese tipo de organizaciones. Y ahí sale todo. Entonces, un candidato que quiere competir contra un billetón que no tiene nada más que compra votos, ¿cómo se iguala? ¿O cómo, digamos, genera las condiciones más propicias de competencia? Cuando empiezan a sincerar los financiamientos y sancionar a los partidos que no expresen su financiamiento claramente. Ahí no le estamos metiendo. La OMP no emite sanciones. Entonces, si no emiten sanciones, nuevamente se pasa la impunidad. Claro. Y ahí tenemos que empezar a trabajar. Cuando la política esté la gente que quiere servir, porque efectivamente tiene un financiamiento que puede ser millonario, ¿eh? Yo no estoy en contra de eso. El asunto es que sea transparente. Puedes tener 10 millones, ¿ya? Pero ¿cómo entraron esos 10 millones de dólares? Realmente te dicen con cócteles o con polladas. Con tuppers, ¿no? También. O polladas, ahí que creativos, pues, ¿no? Y te ponen un montón de cosas y uno se la cree, y uno no sabe, sabe lo que pasa. Sí. Entonces, al final del día, el día que tengamos eso, va a haber muchas personas que van a motivarse para entrar a la política. Decir, ok, ya la competencia justa, puedo no tener yo plata, pero sí voy a tener acceso a medios, sí voy a tener posibilidad de competir, y está bien, eso vale. El asunto es que no existe interés en las personas, porque además, ven, pues la política está toda corrupta, ¿no? Yo tengo que trabajar, man. Yo no veo ni programas políticos, yo tengo que trabajar, ya que yo sé, es el lío de blancos, a mí no es mi roche. Eso me lleva a una cosa, ¿no? A esas normativas que están rigiendo desde hace un par de elecciones y se han ido endureciendo en cuanto a la presencia de los candidatos en los medios de comunicación a través de los spots. El tema es básico, ¿no? Solamente en franja pueden aparecer y por unos cuantos segundos, y la franja nunca va a generar una empatía o un acercamiento del candidato al elector, y el elector nunca se va a enterar de todos los candidatos, y hemos tenido 2 elecciones express que nos han llevado a tener congresos como los que hemos tenido. Y el problema es el candidato ahora tiene que salir a la calle como antiguamente se hacía, pero tenemos ese problema, tengo que trabajar, tengo otras cosas que hacer. No solamente no participo en política, sino también dejo de conocer a los candidatos y a la hora de votar, ¿por quién voy a votar? Eso induce, me parece a mí, al elector a votar mal, a votar peor que antes. ¿Es necesario hacer un cambio sobre ese tipo de cosas? Yo creo que hay que empezar a mirar el voto voluntario, ¿no? O sea, si a las personas le obligas a votar, van a votar todos condicionados a decir, pucha, ya, ¿por quién voto? Al final marcas cualquier cara que te parece conocida. Eso es real. Ahora, la franja, pues, o sea, si tienes problemas de insomnio, ves la franja y te quedas dormido. O sea, no, tenemos que ser más creativos. Yo soy partidario de la libertad. Que compitan todos como sean. El asunto es transparencia en la libertad. Si tú tienes, digamos, los fondos evidentes que puedes competir, ¿por qué no? Si eres millonario, ¿por qué no? El asunto es que lo hagas transparente. Cuando la información es transparente, hasta por vergüenza el millonario va a decir, no voy a meter tanta plata, porque hay mucho roche, ¿no? Se ve. Entonces, la forma de comprometer a la ciudadanía es generando competencia. Porque esa es la vida es competencia, no podemos igualar a todos, es competencia, y la competencia tiene que ser transparente. Claro, eso es importante. Ahora, yo quisiera finalizar algo, ¿no? Hay quienes tienen ideas de cambiar a un Estado federativo, por ejemplo, para mejorar el tema del funcionamiento del Estado, y otros, bueno, quieren mantenerse en república. Creo que una gran mayoría prefiere estar en una cuestión de república. Yo personalmente no tengo una opinión sobre eso, pero quisiera saber si es que eso ayudaría al manejo de corrupción o en todo caso la expandiría. La regionalización, que es una especie de pseudo-federación mal hecha, ¿no? No, está mal hecha. Porque tenemos los mismos 24 departamentos que nos enseñaron. Incluyendo al Callao ahora como región, que fue anticonstitucional y lo tuvieron que ¿me entiendes? 26, porque Lima Metropolitana tiene 2. También. ¿No? Entonces, es la misma regionalización que nos enseñaban en el colegio, los departamentos. Eso no es. Si hay que ir a eso, hay que ir a una macro región.
Y además, entendiendo con cierta independencia, que hay que estudiarlo, pero la regionalización se ha convertido en un mecanismo de favorecimiento de la corrupción. Toma plata y haz esa es la regionalización, le estoy dando plata para que haga cosas. Y le está dando... Me limpio las manos. Y no hay control ni nada. Entonces, yo lo que creo es que sí tiene que haber Estado mínimo sólido. O sea, el Estado que tiene que recuperar, aquí tiene que preocuparse de las personas desvalidas, las que no tienen posibilidad de trabajar ahí. El Estado de qué tiene que preocuparse, de la regulación de las distorsiones del mercado. ¿De qué tiene que preocuparse el Estado? De controlar a los organismos públicos. Y ya está. O sea, una especie de minarquía social, más o menos. Sí, bueno, a eso tenemos que ir, o sea, poco a poco, ¿no? Mientras tanto, ese es el tránsito, el mientras tanto nos puede demorar 20, 30 años, lo que tenemos que hacer es que sea un Estado menos burocrático, porque es un Estado pues inflado con un montón de personas que contrata tonteras, consultas absurdas, claro, y que tiene que permitir que exista la libre competencia de la libre empresa. El peruano es empresario. 8 de cada 10 peruanos quieren ser empresarios. Entonces no les pongamos tantas trabas, pues les pones burocracia. Los colegios en el Perú son privados. La seguridad en el Perú es privada. Las comunidades se organizan y no necesitan del Estado. Ponen su tranquerita y listo. El de servicio de salud es privado. Entonces viene el Estado a querer copar eso, y si lo va a hacer, tiene que hacerlo para gente que no tiene opción. Ahí hay que preocuparnos. Correcto. Bueno, para finalizar, estamos a puerta de las elecciones. ¿Qué se le puede recomendar a nuestro público, a la gente que nos ve, que puedan tomar las herramientas de Cuscachay de repente para poder conocer a los candidatos mejor? ¿Y cuál sería la reflexión también para el votante, en todo caso, antes de emitir su voto? Si tiene la oportunidad de ver el programa, de escucharlo, claro, ¿no? Y con toda la experiencia y el bagaje en cuanto a la lucha anticorrupción. Bueno, la corrupción roba. La corrupción no es un tecnicismo de malversación, de peculado, de coches, son palabras para abogados. La corrupción roba. Le mete la mano al bolsillo y le quita la plata. Los que pagamos impuestos nos quita la plata de la billetera, con un candidato que se está yendo a vivir la vida bien, con camionetones, ropa, en fin, y que usted no tiene, señor, porque le está quitando la plata. Y a los que no pagan impuestos, impide que esa plata llegue al beneficio de la población. La gente que se muere de hambre, hay una persona que está comiéndose un pollo a la brasa con la plata que debe llegar a su nombre. Esa es la corrupción. Y eso tenemos que eliminarlo. Si a eso nosotros no le ponemos corazón, conciencia, mente y conducta, pues vamos a seguir siendo igual. No somos víctimas, somos cómplices de la corrupción cuando votamos por lo mismo de siempre. Hay que entender mejor el concepto, ¿no? Sí, eso es. Bueno, sí. Muchas gracias. No, gracias a usted. Un placer. Estuvo con nosotros aquí en Realidades el doctor Eduardo Herrera Velarde, director ejecutivo de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay. Continuamos con el programa. Movadef es un nombre más conocido. ¿Qué son estos grupos y qué relación tienen con Sendero Luminoso? Son Sendero Luminoso puro. Son Sendero Luminoso puro. O sea, son organismos generados. La organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada Partido Comunista del Perú, tiene 3 estamentos puntuales. El partido que conduce, dirige la revolución, entre comillas. Hoy en día tenemos muchos términos, muchas acepciones, además que se oficializan. Conflicto armado interno, violencia social, violencia política, o la época, el periodo de violencia. ¿Qué es esto, señor? Acá hubo terrorismo. El ejército, que tiene las 3 tareas fundamentales de movilizarse, de producir y de combatir. Y el frente, que es el que trae la doctrina, la ideología, la política, el programa del partido a las masas. Las masas. Entonces, en estas masas son organizadas a través de estos, redundando, organismos generados por Sendero Luminoso. O sea, son grupos dispuestos por el máximo estamento de Sendero Luminoso, en este caso de Abimael Guzmán. El Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú fue creado en el 2003. Por personajes como Osvaldo Esquivel Caicho,
como Juan Carlos Ávila y 5 más, de los cuales 4 de ellos, 6 años después, fundan el Movadef. Juan Garro Palacios, fundan el Movadef. Entonces, este CONAR es un organismo generado y el Movadef es otro organismo generado. Están los documentos que así lo acreditan en la operación Perseo y también en la operación Olimpo. Documentos súper secretos de esta organización terrorista y que han sido puestos a disposición y por eso es que se encuentran en juicio oral en estos momentos. Antes de continuar con el programa, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Tienen un laboratorio espectacular. Nosotros tuvimos una urgencia a mitad de la semana pasada y nos atendieron de una manera fantástica, magnífica y con una eficiencia realmente impresionante. Así es que estamos muy agradecidos a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Esto queda frente al Hospital Víctor Ramos Guardia, frente a la puerta principal del Hospital Víctor Ramos Guardia, Avenida Luz Uriaga 1208. Realmente estamos muy agradecidos con usted, licenciada Frida Serna. Muy amable y bueno, esperamos que en algún otro momento podamos conversar también. Ella ve este programa y también la programación de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Muchas gracias, licenciada Frida Serna. Disculpa la interrupción, pero este programa es absolutamente independiente y no cobramos por las entrevistas políticas o de interés. Así es que lo que vamos a hacer es exponer aquí nuestro QR para que puedas apoyarnos si así deseas para mejorar nuestro producto, para que de esta manera también podamos ofrecer más adelante un mejor programa. De esta manera podemos también cubrir nuestros costos operativos. Esperamos que puedas brindarnos la mano y de esa manera contribuir a que tengamos un mejor programa también aquí en Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino, como también en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y también en lo que vamos a reactivar, que es nuestro fanpage en Facebook. Muchas gracias. Continuamos con el programa. Muy bien, interesantísima esta entrevista. Yo creo que se dilucidan muchas cosas, se exponen otras y son criterios que creo debemos de comenzar a asimilar, de pensar, de procesar, para cuando conversemos sobre corrupción y ese tipo de cosas tengamos un poco más de asidero de repente o herramientas como para poder dar otro tipo de razonamiento, quizá acomodado a lo que pensamos. Y es interesante que se dé todo esto. Sería bueno que ustedes, amigos, ingresen a la página de Cuscachay, se van a la sección fichados y allí intuitivamente ustedes se van a dar cuenta que van a poder encontrar todo lo que se ha analizado, se ha investigado acerca de los candidatos que tenemos. Está la regional, está la provincial, así es que van a poder ver más o menos hasta dónde hay candidatos con denuncias hasta de tortura. Hay candidatos con temas familiares, de violencia doméstica. Hay un rosario. Varios candidatos tienen cosas bastante horribles, bastante feas, nefastas. Y están sonriéndonos a nosotros a donde quiera que vayan o en los medios en los que se presentan de una manera bastante sinvergüenza, ¿no? Descarada, diría yo, porque con ese tipo de cosas no sé cómo es que son capaces de presentarse para ser autoridades, ¿no? De lugares importantes como este o de cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, como quiera que sea, tuvimos la presencia en el debate que hemos visto, 4 horas, tremendo chorizo, es una longaniza ese debate y súper denso como un budín, ¿no? Hablando en temas culinarios. Creo que, y esto tiene que ser una crítica constructiva. En la UNASAM se supone que hay formadores en cuanto a comunicación, en cuanto a lo que viene a ser también el uso técnico de las herramientas que ellos tienen. Y yo quiero aportar con esto, no tirarlos al suelo, pero desde la puesta en pantalla, desde el hecho de la tipografía, de dónde voy a colocar tantos elementos visuales distractivos en lugar de dejar espacios visuales que ayuden a que uno
tenga una pantalla más atractiva, el uso de colores, etcétera. La descoordinación que hubo con el tema de micrófonos, el uso de parantes que tapaban los rostros de los candidatos, tomas laterales innecesarias, el uso de cámaras con distinta resolución, etcétera. O sea, todo, el tema técnico, fallas en el sonido, el mismo hecho de repente de que los panelistas tengan estilos muy antiguos de conducción, aunque no lo hayan hecho mal. Eso demuestra qué tan descoordinados, atrasados estamos en esto en la UNASAM. Yo sé que es una muy buena iniciativa, la aplaudo, la comparto, pero me parece de que los formatos tienen que cambiar. Estamos ya en el año 2022, en donde se estila hacer otro tipo de cosas y hablar de manera acartonada, etcétera, ya pasó de la historia. Que quiera hacerlo, que lo haga, y bueno, está bien, no lo voy a criticar, no voy a dar los nombres de los moderadores, no quiero que se sienta que estoy en contra de ellos ni nada por el estilo, pero la verdad es que para tener tantos profesionales competentes allí, porque tampoco estoy denostando de ellos, me parece que pudieron haber sacado algo mucho mejor. Sin embargo, este debate estaba mejor que otros que he visto. Lo bueno del asunto es que de todas maneras han llegado a la ciudadanía. Yo creo que con lo que tienen pueden hacer mucho más. Tienen bastantes elementos tecnológicos como para poder haber hecho algo mejor de lo que hicieron. Y me parece de que si comenzasen a trabajar con un poco más de tiempo, si ensayasen un poco más, si, digamos, se dieran cuenta que de repente para este tipo de debates necesitan otro tipo de inmigración, necesitan ensayar con los camarógrafos, tener un buen director de cámaras que coloque y distribuya cámaras, las mismas cámaras. O sea, es que para los que de repente no conocen, y ya me refiero a un público en general como ustedes que tal vez no trabajan en lo que es la producción, el área técnica en televisión, no puedes utilizar dos tipos de cámaras diferentes porque capturan distinto la luz, porque tienen otra resolución, etcétera, y los cambios de tiro eran a veces un poco duros, un poco fuertes, malas tomas en algunos casos, y me parece de que no se tomó en cuenta el hecho de los registros de cada cámara. Se utilizaron 2, 3 tipos de registros diferentes, se notaba, era evidente, y yo creo que esta es la crítica constructiva, ¿no? Dentro de todo no salió así terriblemente mal, fue mejor que otros debates, pero deberían de tomar en cuenta esto. Ojalá lo escuchen porque lo hago de buena fe, para que en otros debates obviamente esto termine siendo limado. Por otro lado, los panelistas deberían de ser mejor escogidos o adiestrados para que transmitan mejor, pongan en contexto mejor las cosas de una manera más sencilla y que las preguntas sean mucho más directas. El problema es que se trata de gente que conoce mucho de esto y le da bastante contexto, y el público en realidad no está para sentir tanto contexto técnico. Aburres, eres muy denso. Ese tipo de cosas se tienen que trabajar antes de cada debate, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que cumplieron bastante bien dentro de todo lo que se podría esperar. Me parece que hay una mejor respuesta que en otras oportunidades. ¿Quiénes se presentaron? Tengo mi lista aquí, no me acuerdo muy bien de todos los candidatos. De Podemos estuvo Arthur Cochachin, de Socios Raúl Ortiz, el Maíz con Justo Manrique, de Acción Popular Curre Rojas, de el MAMPE Inocencio Villafuerte, de Renovación Popular John Muñoz, a quien hemos tenido aquí en el programa algunas veces, el único candidato al que hemos entrevistado, ¿no? Del Agua hemos tenido a David Rosales. Muy bien, como dije, hubiera sido bueno por lo menos escuchar a este señor Paucar, que está invirtiendo en su campaña, y bueno, así como todos los demás candidatos, siente que él va a ganar. Normalmente es así la tendencia, ¿no? El que invierte más es el que gana, y no debería de ser de esa manera, pero lo cierto es que tanto que son emocionales las votaciones, como que mientras más caudal tienes, obviamente va a ser más fácil que penetres en la mentalidad o en el corazón de la gente.
Así es que así funciona más o menos el tema. Se dieron 4 ejes principales. Se habló de turismo, se habló de seguridad para el turismo, se habló de educación, se habló del tema del uso del canon. Bueno, en fin, se hablaron de varias cosas. El problema es que hubo candidatos que utilizaron la demagogia todo el tiempo, otros que usaron demagogia y nunca contestaron nada, otros que hablaron de que todo estaba establecido, pero no dijeron cómo iban a lograrlo. Pero eso corresponde a cómo utilizan su imagen. Por ejemplo, y lo digo con responsabilidad de lo que hablo, porque es lo que yo he visto, y que me disculpe el profesor Rosales, que lo estimo y lo conozco, pero voy a tomarlo como ejemplo. Su marketing político se basa en que la gente lo conoce como una persona honesta y que es una persona carismática y una persona que bueno, siempre ha hablado en la radio, en la televisión sobre el tema anticorrupción. Y entonces él basa su campaña precisamente en eso. Bueno, yo también me arrogo ser una persona honesta, y seguramente mis vecinos también, etcétera, y con eso no tenemos el suficiente aval para ganar las campañas. Entonces el profesor Rosales me dirá, bueno, papacito, a ti te conoce un grupito de gente, a mí me conocen de hace años, es una persona que es muy sesuda, ¿no? Con mucha experiencia de todas maneras de vida, y se ha sabido ganar el cariño de la gente, ¿no? Entonces él tiene un plus, y ese plus lo está utilizando bien. El problema es que ha utilizado mucho ese plus y no explicó cómo lograría hacer la gestión positiva. Habló de cosas con mucha ayuda a memoria como otros candidatos, pero eso no tiene nada que ver con las capacidades. A veces uno no tiene cómo llegar a recordar ciertas cosas, nos pasa a todos, así es que no es una crítica en realidad. Pero lo cierto es que utilizó su marketing político por ese lado, lo ha utilizado bastante bien, la verdad. Y el ser el último candidato también generaba que muchas cosas seguramente que le iba a decir otros ya lo habían dicho, pero también le dio la última palabra, lo cual fue bastante más beneficioso para él. Claro, si es que la gente se quedó hasta el final, porque la verdad que el debate estaba para verlo en 30 minutos y no verlo más. Fue muy denso, sinceramente. Entonces, no lo he criticado al profesor Rosales, estoy dando algún ejemplo. A ver, quien no usó mucho marketing político, pero pretendió hacerlo, fue Artur Koczachin. Él habló mucho de ser un líder, habló de liderazgo, incluso fue lo último que hizo. Demostró que conocía algunos temas, algunos puntos, otros no los conoce tan bien, pero tampoco es un problema, porque si tú tienes un buen equipo cuando entras al poder y tienes buenos asesores, obviamente no es necesario que lo conozcas todo, ¿no? ¿Por qué? Porque delegas funciones, trabajas en equipo y además de eso te vas empapando en el camino porque lo más importante lo conoces. Pero no, la verdad, lo que hemos visto nosotros, Artur Koczachin estuvo muy tenso, no tuvo muchas capacidades de comunicación y lo otro es que también no demostró mucho liderazgo. Yo creo personalmente que Artur Koczachin no es el líder en este momento que necesita Huaraz. Lo digo con tranquilidad porque no solamente soy honesto al opinar esto, sino que además de eso sé que no va a ganar. Y todos sabemos que él no va a ganar. Pero yo creería de que sería bueno de que él se mantuviera en política y siga adelante. En algún momento la puede hacer, ¿no? La cuestión es que sí demuestre eso que, por ejemplo, el público guaracino, el votante guaracino cree, y lo ha demostrado varias veces el profesor Rosales, por ejemplo, que es una persona honesta, con experiencia en muchas cosas y que además de esto sabe cómo comunicar y no está lejano a la administración pública. Yo no lo descartaría al profesor Rosales como un alcalde aquí en Huaraz, además de que potencialmente debe estar entre los 3 o 4 primeros dentro de la votación que se va a dar el 2 de octubre, ¿no? Así es que me hubiera gustado escuchar el cómo en cuanto al profesor Rosales, ¿no? Decir lo que él dijo, de que todo está, las herramientas están, bueno, sabemos que muchas cosas están, pero ¿cómo consigo hacer todo lo que puedo hacer con lo que ya está? ¿Cómo consigo cosas de impacto? Si digo todos los demás, todos los que ofrecen los demás, también lo voy a hacer. Ok, ¿y en cuánto tiempo? ¿Y con qué recursos? ¿Y de qué manera?
Eso era necesario, y la verdad es que casi ningún candidato lo dijo, así es que simplemente me apoyo un poco en lo del profe, pero el profesor tiene pues el cariño y el voto seguro de mucha gente, así es que por ese lado yo tampoco lo descarto y creo que sí sería pues un posible buen alcalde. Me voy a ir con Raúl Ortiz, y aquí quiero puntualizar algo. Raúl Ortiz tiene un par de grandes defectos. Uno es que ha cambiado de camiseta muchas veces, lo cual genera desconfianza y pareciera y da la impresión que tuviera una angurria muy fuerte por el poder. Pero yo creo que eso corresponde a otra cosa, al deseo de llegar a ser alcalde para hacer algo positivo. Esto ha generado, pienso yo, en Raúl Ortiz, que cometa sus propios errores. Nadie lo induce al error a él. Él solo comete políticamente errores y va desde el momento en que no tiene buenos asesores. Porque para empezar, teniendo tantas campañas políticas a cuestas y que no haya hecho un buen media training como para poder solucionar el otro gran problema que tiene, que es su capacidad comunicativa, que es muy baja, lamentablemente. Yo he conversado 2 veces con el señor Ortiz de cosas muy triviales en algún momento, y es bastante más comunicativo cuando conversa con uno que cuando expone. Entonces quiere decir que hay un problema de miedo escénico o algo por allí que lo anula lentamente o de golpe a veces, como pasó en el debate, y a pesar de que él le pone fuerza y le pone ganas, termina, como en el debate, sin exponer ni el 10% de las ideas porque se le acaba el tiempo. Y entonces termina hablando de una manera casi militar, muy dispersa, le mete energía, le pone todo, pero nadie lo va a entender. Y él, no sé quién lo asesoró al decir, yo, Raúl Ortiz, hago tal cosa, yo, Raúl Ortiz, tal otra, que terminó con una tontería que dijo el candidato del MAMPI, Inocencio Villafuerte, ¿no? Tratando de acabar con él. Felizmente el moderador puso el alto y le señaló al señor Villafuerte que una de las reglas era precisamente no tener ese tipo de confrontaciones entre candidatos. El tema es que está mal asesorado el señor Ortiz. Él debió de haber llevado un buen media training y además de esto tener asesores que coloquen las cosas donde tienen que estar y que él hable de otra manera, que haga llegar su mensaje de otra forma. Entonces, esos errores están generando que Ortiz nunca gane, teniendo de repente el caudal económico para invertir en su propia campaña, teniendo de repente el expertise dentro de lo que viene a ser el conocimiento de la administración. No digo pública, pero sí la administración, por donde estudió y también porque trabaja en un grupo potentado económicamente que se ha desarrollado muy bien en nuestra ciudad, como es el Grupo Ortiz. Entonces es lógico que una persona con esas capacidades pueda llevar adelante y a buen puerto una gestión municipal. No lo sabemos, no sabemos si el público va a votar por él, el votante va a votar por él después de una exposición tan chapada a la antigua y además de esto tan densa. Personalmente lo analicé bastante y es evidente y se nota que conoce de todos los temas y probablemente conozca las soluciones, pero la manera en cómo él es incapaz de comunicarse de una manera asertiva, directa, rápida, precisa, dinámica, que entusiasme y dé esperanza, o que uno diga, ok, lo voy a votar, pues no. Lo único que hace es ir en reversa, ¿no? Él solo se entrampa, cae él en su propio laberinto. Y esto ya es como un consejo para el señor Ortiz, ¿no? Búsquese buenos asesores, contrate capos y además de esto, antes de que le digan, dígalo usted, quiero un buen media training, pago lo que sea y entonces me convierto en el candidato que tengo que ser. El otro consejo sería que él mismo promueva un nuevo movimiento regional y ya está, nunca más va a cambiar de camiseta. La gente va a confiar en él y seguramente con un buen media training, con mejores asesores y un mejor jefe de campaña va a ir para adelante. Porque se nota que conocimiento tiene y es lamentable que no tenga una oportunidad. Digo yo, esta vez probablemente no gane, así como otras veces. Justo Manrique, yo estuve comentando en redes hace un tiempo de que lo conocí en un debate que moderé en la UNASAM hace 2 elecciones atrás, creo, si no me equivoco, en la que él se presentó también como candidato, no recuerdo por qué partido político, que es distinto al de ahora,
Y yo lo vi muy prometedor, lo vi con buenas ideas, lo vi como alguien que quería progresar en política. El problema es que él era mucho más apagado que ahora, obviamente tenía menos experiencia dentro de lo que es la comunicación, lo que es el hecho de llevar tus ideas hacia adelante, que te crean. Era más inocente en ese sentido, pero ya estaba más o menos encaminado. No todas sus ideas eran buenas, pero se le veía el perfil como que podía avanzar. Más allá de que, a mi parecer, fue el que mejor comunicó las ideas, fue el más dinámico, casi no necesitó apoyo de ayuda a memoria, fue el más articulado, aunque nunca dijo todo. Muchas veces habló con bastante ritmo, con cierta aparente sensatez, pero no respondió. O sea, tampoco es que fue demagogo, o sea, pero lo cierto es que fue el que mejor se expresó. Fue el más suelto, fue el más seguro, pero el problema de él es el partido por el que está postulando. Eso es lo que genera la desconfianza. Además, creo que él le ha cambiado ya de camisetas varias veces, lo cual también genera desconfianza. Me apena mucho que esté en ese partido político, el Maíz, porque sabemos pues lo que pasa con ese partido, el anti también que hay, y lo que muchos temen, y es lo que he escuchado, es que termine siendo pues un títere de Vladimir Meza. Entonces el asunto es, tenemos a alguien que políticamente es muy prometedor, no sé qué tanto después de todo esto, pero que por lo menos supo manejarse muy bien de forma mediática y ha sabido capitalizar eso, además de que es joven. Lamentablemente está con ese partido. Yo personalmente no votaría por él solo por ese hecho, pero con esto no quiero inducir a nadie más. Ya tenemos una mala experiencia con el Maíz, muy mala experiencia con el Maíz, y no sé si esto de aquí nos va a llevar a otra cosa. Lo que podría hacer Justo Manrique si gana, por ejemplo, es renunciar al Maíz, despabilarse toda la gente del Maíz. El único problema es que va a tener en contra a sus regidores en el Consejo y eso no le conviene. Como quiera que sea, ya hablaremos un poco más de él después. Curre Rojas, quizá uno de los más técnicos dentro del debate, pero sabemos que no va a ganar. Además, no lo vemos con una capacidad de liderazgo suficiente para estar en la provincial. Pero se nota que es una persona que conoce bastante del tema, supo dar respuesta a muchas cosas, pero personalmente yo no estuve muy satisfecho con todas las respuestas que dio. De todas maneras, tuvo razón en varias de las cosas en las que expuso. No voy a decir cuáles, prefiero que ustedes vean el debate y encuentren lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y si no lo encuentran, bueno, qué pena, no pensamos igual. Inocencio Villafuerte es un caso muy particular. Nunca en el debate respondió a las preguntas que le plantearon. Jamás. Fue el demagogo de la escena. ¿Por qué? Porque él parecía, es mi impresión, parecía aquellas personas que antiguamente salían a las esquinas a vender tierra medicinal, cebo de culebra. Parecía un charlatán, ya. Así de simple. Parecía aquel charlatán de circo, aquel charlatán de mercado, en fin, alguien que te dice muchas cosas, y se basó su campaña en los 16 años que tuvo como alcalde. Yo más bien dudaría mucho de alguien que tuvo 16 años como alcalde, ¿no? A veces cuando muchos conocen del tema, tienes que dudar más, sobre todo si te dice muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que te preguntan. En suma, el señor Villafuerte jamás dio una respuesta técnica, jamás habló de cosas reales, tangibles. Hasta se atrevió a hablar de la red troncal de fibra óptica sin llamarla red troncal de fibra óptica, y habló de que se iba a ir con todos los alcaldes de los demás distritos de la provincia de Huaraz al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para exigir que se termine la red troncal. La red troncal, si no me equivoco, está terminada, llega hasta la zona del estadio, pero está operada privadamente porque hay una concesión desde hace varios años. Entonces, el hecho de que se amplíe, creo, si no me equivoco, ya depende un poco más de la empresa privada, que en realidad lo está utilizando pues como una especie de bus de datos enorme para otros proveedores de Internet.
Por lo tanto, si no es del Estado el uso y es de uso privado, el Ministerio de Transportes no puede hacer mucho al respecto. Ciertamente hay ciudades a las que no llega la fibra óptica y sí sería genial que llegase, pero si llega, igual no nos va a servir de beneficio directo porque está concesionada y su usufructo tiene que ver con una cuestión meramente comercial, ¿no? Y América Móvil, quien es la que la está operando, que viene a ser en buena cuenta claro, desde su matriz en México, opera aquí en nuestro país y obviamente ya falta poco para que la deje. Como quiera que sea, yo no votaría por Villafuerte ni aunque él me ofreciera resolver todos mis problemas económicos. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Por más que él haya hablado acerca de que si cometió dolo, Rory Mautino, que no sé qué otra cosa le quedaba a decir. La verdad es que si alguien a quien yo le pregunto ¿qué sabes de la guerra del Pacífico con Chile? Y me sale hablando de las comunidades nativas de la selva, pues obviamente yo sé que no puedo confiar en esa persona. Si yo le pregunto acerca de las nubes tipo cirros, por ejemplo, y el señor me sale pues con el transporte público, yo sé que no puedo confiar en él. Y es lo que él ha hecho todo el tiempo, además de tratar de atacar al candidato Ortiz en un momento, como ya le dije, y se le hizo el alto en su momento, ¿no? Lo cierto es que quiso colgarse de un candidato que no tenía mucha capacidad de defensa y ya había pasado su turno. Para él simplemente, no sé, de repente elevar un poco el tema del debate, ponerlo algo más colorado, más caliente, pero la verdad es que yo les digo, si quieren votar por él, bueno, es decisión de cada uno, yo no tengo por qué incidir en el voto, ni me creo líder de opinión, ni nada, simplemente estoy hablando lo que yo opino. Inocencio Villafuerte no merece ni un octavo de voto, al menos mío, no lo votaría. Yo personalmente no voy a ir a votar y con eso tampoco los induzco. Pero lo cierto es que es más de lo mismo, aunque siga también con este comentario generándole cóleras a Joseph Inchikaki, con quien tuve alguna discusión en redes hace varios meses, cuando él señaló de que el MAPE tenía ideología. Lo que señala no es ideología por ninguna parte. Pero bueno, que siga en su laberinto ese muchacho hasta que crezca un poco, pero ojalá que no le siga creciendo el ego, porque la verdad es que le falta mucho más por aprender. La retórica no es dialéctica, ni la dialéctica llega a ser capacidad innata de una persona que lidere. Un líder no puede burlarse de los demás porque no piensan igual, y tampoco puedes creerte pues el dueño de la verdad. Eso es imposible. Desde allí, Inchikaki deja de ser líder. Felizmente no está en competencia. John Muñoz, de Renovación Popular, bueno, expuso también como expuso en este programa. Me sorprendió que no fuese tan motivador, sino hasta el final. Al final hasta se emocionó, se lo vio con los ojos brillosos cuando gritó 3 veces "Viva Huaraz", pero ciertamente fue el más técnico de todos. Y es cierto, conoce mucho del tema y de la gestión pública también, porque también ha trabajado en gestión pública. Yo voy a limitar mi comentario para que no se sienta que quiero inducir al voto con él, porque ha estado aquí y es el único candidato al que hemos entrevistado. También es el único que se acercó. No hemos estado buscando candidatos. Lo cierto es que, pues obviamente es un candidato que tiene las capacidades también para ser alcalde de Huaraz. Junto con el profesor Rosales, lo colocaría como potencial alcalde, ¿no? Yo no sé si los votos lo van a acompañar. Empezó la campaña muy tarde. Aquí en Huaraz no tenemos mucha gente afecta a Renovación Popular, que es el partido que está yendo. Pero bueno, ahí están las propuestas, ¿no? Si no lo conociste antes, que sale todos los días a la calle, y lo viste en el debate, bueno, piénsalo, ¿no? Es una alternativa que por lo menos él sí respondió a casi todas las preguntas que se le dieron. Tuvo sus roces sabrosos y cariñosos con el profesor Rosales, también estaban juntos. Se dieron un tú a tú en algún momento, de una manera pues tampoco con bajezas ni nada, ¿no? Pero lo cierto es que él se dedicó a exponer y fue pues el segundo mejor comunicativo de todos. Inocencio Villafuerte sí es muy buen comunicador en el sentido en que le habla más a la masa, a la gente menos informada, aquel que está esperando que le digas yo esto, yo haré tal cosa, haremos tal otra, sin el yo, ¿no? El yo fue de Ortiz.
Pero creo de que la verdad es que el señor Villafuerte creo que está en otros tiempos de campaña, en los años 80 o algo así, ¿no? No sé si la gente votará por él porque hay mucha gente adepta al MAMPE por aquí, pero fuera del descalabro de Rory Mautino, lo de Villafuerte con esta posición a mí no me quedan dudas. Va a ser más de lo mismo y no tiene nada positivo que ofrecer. Tampoco explicó cómo lo conseguiría, ¿no? Entonces, tenemos este tema. ¿Quiénes me parecen en realidad potenciales dentro de los que expusieron? Los mejores expositores, tanto comunicativamente como con el enfoque que dieron a las respuestas, ¿no? Que ellos nos ofrecieron. Pues bueno, Justo Manrique, John Muñoz y David Rosales. Me parece que son los que estuvieron mejor en ese sentido. ¿Quiénes son los más conocedores? Raúl Ortiz, Justo Manrique, Curre Rojas, John Muñoz. Y por ahí, Artur Koczachin, ¿no? Pero más atrás todavía porque fue muy dubitativo, no se hallaba, no pudo demostrar todo lo que conocía. Es falta de experiencia en este tipo de cosas probablemente, o tal vez miedo escénico. Lo cierto es que, ya lo dije, se notaba que conoce muchas cosas de todas maneras. Son los que más conocen. El problema es que, aquí viene, ¿quiénes fueron los menos comunicativos? Raúl Ortiz fue el menos comunicativo, Curre Rojas muy cerca de él, ¿no? Artur Koczachin fue el otro menos comunicativo. Los demás tuvieron un nivel mucho más elevado que ellos en cuanto a cómo comunicaron sus ideas o cómo dijeron lo que quisieron decir, pues obviamente estuvieron en una mejor performance que los tres candidatos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Como les dije, hubiera sido interesante que hubiera estado en el debate el candidato de APP, señor Paucar, porque hubiera sido muy bueno escuchar sus propuestas en el sentido en que, oigan, él está invirtiendo mucho dinero en la campaña y ¿qué nos ofrece? Porque una cosa es dar las promesas y otra es decir cómo vamos a conseguirlo, ¿no? Y la verdad es que quienes no dijeron en este debate cómo lo conseguirían. Bueno, Artur Koczachin, aunque se esforzó, en realidad no nos dijo cómo, ¿no? Nos dio algunos parámetros o algunos caminos, pero no nos dijo cómo. Raúl Ortiz también falló en esto, no supo cómo decir cómo, en realidad casi nunca dijo cómo, ¿no? Y yo creo que eso es falta de asesoramiento, ¿no? Ya lo mencioné, conoce un poco el tema, bueno, bastante creo el tema, se nota, se siente que él conoce. Justo Manrique sí dijo muchas veces cómo lo haría, pero otras veces supo darle vuelta a la situación sin decir cómo y seguir colocando propuestas de campaña. Curre Rojas no dijo bien cómo, pero por lo menos dio muestras de que conocía, ¿no?, la manera de cómo hacerlo. Lo cierto es que tampoco me sentí muy satisfecho con cómo demostró eso. Inocencio Villafuerte jamás dijo cómo, jamás. Es un periódico amarillo, así, literalmente, en el que envuelves pescado y, bueno, te lo llevarás a tu casa. Eso. John Muñoz sí dijo siempre cómo. Y David Rosales tampoco dijo cómo. El profe no dijo cómo. Como les dije, lo suyo fue utilizar al máximo el marketing político de su propia imagen, bien ganada con el tiempo en la población guaracina. La gente lo quiere mucho al profesor. Y entonces él está buscando que capitalizar a través de esto, ¿no? No es que me preocupe que no haya dicho cómo, porque yo, sabiendo la experiencia que él tiene, etcétera, creo que sabe cómo. Inocencio Villafuerte estuvo presentando una lista de regidores, 4 o 5 regidores, magister. Se olvida de que quienes van a hacer la gestión no son los regidores, sino son los gerentes. Entonces, bueno, dice que hay gente que sabe, que va a llevar adelante bueno, ha querido marketearse a través de eso y, bueno, le va a funcionar con la gente que no sabe de este tema. Por supuesto que los regidores se encargan de comisiones y todo, etcétera, pero su labor principal es fiscalizar y viabilizar de alguna manera, pero las decisiones y la ejecución de las cosas no pasa por ellos. Nos está vendiendo cebo de culebra Inocencio Villafuerte. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de candidatos
porque si ganara no nos va a llevar a ninguna parte. No nos va a llegar a ninguna parte. Así que más o menos es lo que hemos visto en el debate. No quiero hablar de temas puntuales. ¿Por qué? Primero porque necesito que ustedes vean el debate. Y que no digo por la tortura que yo sentí de ver 4 horas de debate denso, etcétera, etcétera. Es la verdad, fue un debate muy denso. Sino quiero que ustedes, con lo que yo les he dicho, descubran en los candidatos precisamente eso. Así es que hay cosas que tienen que cambiar dentro de la administración pública, pero en nuestra ciudad no se puede hacer el cambio en 4 años. Es imposible. No se puede hacer. Hay obras que son necesarias y que no van a tardar menos de 5 o 6 años en darse. Así es que prometer el oro y el moro para congraciarse con la gente, decir, ok, él sí va a saciar o satisfacer mis necesidades o la de mi cuadra o de mis vecinos, etcétera, es engañar a la gente. Es hacerte creer o ilusionarte con algo que en realidad es inviable. O que si es viable no la vas a tener hasta que pase al siguiente periodo, si es que el otro alcalde lo quiere así, ¿no? O sea, que se dé de todas maneras. Así es que hay que tener mucho cuidado porque hay que buscar a la persona que sepa decir las cosas, pero que también sean cosas pues factibles, ¿no? Y que sostenibles en el tiempo. Hay que tener mucho seso con eso. Amigos, volvemos con la última parte del programa. Movadef es un nombre más conocido. ¿Qué son estos grupos y qué relación tienen con Sendero Luminoso? Son Sendero Luminoso puro. Son Sendero Luminoso puro. O sea, son organismos generados. La organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada Partido Comunista del Perú, tiene 3 estamentos puntuales. El partido que conduce, dirige la revolución, entre comillas. Hoy en día tenemos muchos términos, muchas acepciones, además que se oficializan. Conflicto armado interno, violencia social, violencia política, o la época, el periodo de violencia. ¿Qué es esto, señor? Acá hubo terrorismo. El ejército, que tiene las 3 tareas fundamentales de movilizarse, de producir y de combatir. Y el frente, que es el que trae la doctrina, la ideología, la política, el programa del partido a las masas. Las masas. Entonces, en estas masas son organizadas a través de estos, redundando, organismos generados por Sendero Luminoso. O sea, son grupos dispuestos por el máximo estamento de Sendero Luminoso, en este caso de Abimael Guzmán. El Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú fue creado en el 2003. Por personajes como Osvaldo Esquivel Caicho, como Juan Carlos Ávila y 5 más, de los cuales 4 de ellos, 6 años después, fundan el Movadef. Juan Garro Palacios, fundan el Movadef. Entonces, este CONARE es un organismo generado y el Movadef es otro organismo generado. Están los documentos que así lo acreditan en la operación Perseo y también en la operación Olimpo. Documentos súper secretos de esta organización terrorista y que han sido puestos a disposición y por eso es que se encuentran en juicio oral en estos momentos. Antes de continuar con el programa, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Tienen un laboratorio espectacular. Nosotros tuvimos una urgencia a mitad de la semana pasada y nos atendieron de una manera fantástica, magnífica y con una eficiencia realmente impresionante. Así es que estamos muy agradecidos a la licenciada Frida Serna del Centro Médico Frida. Esto queda frente al Hospital Víctor Ramos Guardia, frente a la puerta principal del Hospital Víctor Ramos Guardia, Avenida Luz Uriaga 1208. Realmente estamos muy agradecidos con usted, licenciada Frida Serna. Muy amable y bueno, esperamos que en algún otro momento podamos conversar también. Ella ve este programa y también la programación de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. Muchas gracias, licenciada Frida Serna.
Disculpa la interrupción, pero este programa es absolutamente independiente y no cobramos por las entrevistas políticas o de interés. Así es que lo que vamos a hacer es exponer aquí nuestro QR para que puedas apoyarnos si así deseas para mejorar nuestro producto, para que de esta manera también podamos ofrecer más adelante un mejor programa. De esta manera podemos también cubrir nuestros costos operativos. Esperamos que puedas brindarnos la mano y de esa manera contribuir a que tengamos un mejor programa también aquí en Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino, como también en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y también en lo que vamos a reactivar, que es nuestro fanpage en Facebook. Muchas gracias, continuamos con el programa. Muy bien, amigos, llegamos al final de Realidades. Un placer haber estado con ustedes esta semana compartiendo una entrevista bastante especial con el tema anticorrupción y por supuesto también hablando acerca de lo que fue el debate de los postulantes a la alcaldía provincial de Huaraz. Tenemos que recordar los tipos de autoridades que hemos tenido en este tiempo, la autoridad nacional que tenemos, la gente en el Congreso que tenemos, y todo por no saber votar bien, todo por emocionarnos con gente que en realidad pues está demostrando y ha demostrado que no vale la pena y que está para otro tipo de cosas. Es momento en el que tenemos que tomar esto en serio y no decir porque tal persona puede hacer que me dé trabajo, le dé trabajo a un familiar, voy a votar por él, o tal o cual persona me ayudó, hizo alguna cosa, etcétera. No. En realidad tenemos que votar con la conciencia ciudadana necesaria para demostrar quién es el verdadero candidato y quién es un buen votante. Y eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, pero podemos comenzar a experimentarlo en estas elecciones. Yo les deseo buena suerte a todos los candidatos. Yo no voy a votar. Así es que creo que con el hecho de no votar no es porque no quiera darle mi voto a alguien necesariamente, sino que creo que desde la postura en la que yo me encuentro no debo de votar. No debo de votar no solo porque solo entrevisté a un candidato, sino porque en realidad, así haya entrevistado a todos, no puedo yo decir voy a votar y voy a favorecer a alguno de ellos. Tengo que mantenerme en donde estoy y quedarme allí. Nada más. No tendré que pagar mi multa. No tengo otra opción, pero es la decisión que he tomado. Y yo no voto desde el 2010, si no me equivoco. Así es que voy a mantener esa opción, esa decisión, hasta que vea que haya posibilidades de tener mejores candidatos, mejores cuadros, que los partidos políticos que participen no sean bandas criminales o estén liderados por gente que sabemos para dónde van y que ya cometieron actos de ese tipo o peores. No quiero eso, ni para nuestro Huaraz, ni para nuestro Perú. Así es que hay que tener bastante materia gris en actividad para poder votar en estas elecciones que se vienen. Hay que desechar todo eso que es malo, que está aquí adentro, en el sentido en que buscamos siempre una especie de conveniencia al votar o buscamos a aquel que nos dijo cosas y que creímos que eran ciertas. Es mejor analizar las propuestas, saber quién realmente tiene una propuesta sólida, pero también al mismo tiempo que es capaz de comunicarlas bien, pero de demostrar liderazgo en el momento en que lo hace. Antes de irme, es claro que tenemos que mencionar una cosa muy grave que está sucediendo, y es lo que ha pasado con este congresista suspendido Freddy Díaz Monago. Lo que se ha visto en la televisión el último domingo ha sido gravísimo, ¿no? La grabación de la pareja de la presunta víctima, digo presunta hasta que se demuestre, aunque en realidad muchos podemos creer que sí hubo violación. Lo cierto es que se da el tema de los gritos de la persona que está dentro de la oficina y el efectivo de seguridad del Estado se limita a sacar fotos, a decir aquí no pasa nada, etcétera. Y la seguridad que es llamada para que atienda la situación tampoco dice nada. Le tocan la puerta al congresista, el congresista no sale. Y los gritos ahí se dan.
el asunto es que el policía dice, no, el señor ingresa a la oficina y es privada, porque él es congresista. Perdón, el congresista es el que tiene inmunidad, no la oficina. Me parece de que esto de aquí obedece no solo al temor de perder el trabajo, al que pase algo, etcétera. Pero ¿y si el señor está destazando a la persona, si la está matando? O sea, no voy a ayudar a esa persona porque tengo miedo de perder mi trabajo. O sea, tan poco valor le tengo yo, no solo a la vida, sino también a mi profesión, a mi vocación y obviamente a mis capacidades para yo no hacer nada por otra persona. ¿Hasta dónde se puede sostener que un congresista pueda tener tanto poder como para que las fuerzas del orden no puedan actuar cuando algo está ocurriendo? Decir, bueno, no se veía que pasaba, es una cosa muy distinta a escuchar gritos a través de la puerta de una mujer que está allí encerrada. Y que la policía no haga absolutamente nada o impide, en todo caso, que el enamorado, la pareja de esta señorita, no pueda, él mismo, aunque sea arriesgándose, romper esa puerta, entrar y defender a su pareja. Es una lástima que en nuestro país las cosas funcionen así y no deberían de funcionar así. Las leyes se tienen que cumplir, por supuesto, pero no porque seas un alto funcionario puedes tú tener el poder en tus manos y hacer lo que te venga en gana. Esas son cosas que tienen que cambiar. Y son cosas que tenemos que comenzar a digerir de una manera en la que allí no veamos una ideología y no veamos derechas ni izquierdas, sino veamos a gente idiota que no es capaz de tomar valor y actuar como tiene que actuar. Sobre todo un policía que tiene que hacerse respetar. No se puede permitir que a otra persona le estén haciendo lo que sea solamente porque puedo perder mi trabajo. No se puede permitir que a otra persona se le haga lo que sea solamente porque creo que el Señor tiene poder. O es que soy cómplice de lo que está pasando. O es que sé eso y me estoy haciendo el tonto, por no decir otras cosas, y permito que eso pase, a pesar de que hay alguien que está allí reclamando y está grabando lo que ocurre. Es una vergüenza lo que ha ocurrido, es una desgracia al mismo tiempo, pero es absolutamente deleznable la actitud del cuerpo de seguridad y también de ese policía que estuvo impidiendo que alguien tomara acciones en ese momento. Es una lástima y ojalá que se haga justicia en este caso. Que se haga justicia, que sepamos la verdad y que obviamente si esto de aquí demuestra que hubo encubrimiento o complicidad por parte de policía, también recibe una sanción lo más fuerte posible. Digo esto porque creo que un buen policía hubiera tumbado esa puerta y hubiera procedido de acuerdo a como tendría que haber procedido un policía de verdad. No tocar la puerta, no sacarle foto. ¿De quién le sirve la foto de una puerta? La inmunidad de una persona no se puede extender a un local. Es una estupidez, una reverenda estupidez. Pero como sea, estamos plagados de gente así, ¿no?, en nuestro país, y creo que tenemos que comenzar a reaccionar de una forma positiva, pero contundente. Es una lástima esto, pero bueno, en fin, así está todo. Les comento que más adelante estaremos, espero que muy pronto, produciendo otro programa y espero que salga en estas pantallas porque el programa va a salir primero en redes sociales y esperemos pues que la gerencia del canal acepte la nueva propuesta que queremos poner en pantalla, que va a ser de entretenimiento, no va a ser de opinión, no va a ser un programa de corte político o lo que quiera que sea, o informativo. Es otra faceta la que vamos a demostrar con otra persona más, que ya pronto les diré de quién se trata y más o menos cómo será el contexto del programa. Pero les voy avisando porque está bastante interesante lo que estamos grabando en estos días y creo que les puede gustar ese nuevo programa que queremos estrenar aquí. Dios lo permita y que también sea pronto. Muy bien, nosotros nos tenemos que retirar, como ya les dije. Nos vamos hasta la próxima semana, el siguiente programa. Y hay que comenzar a tomar en cuenta algo. Ya está demostrado, creo yo, con creces, con todo lo que está ocurriendo, que este gobierno vino aquí para quedarse y también para ser corrupto. Y hemos visto que el Congreso está en lo mismo.
Hay que estar vigilantes de los dos. Pero hay que tener mucho cuidado con quienes quieran cerrar el Congreso cuando eso comience a pasar. Y hay que tener mucho cuidado también con las acciones del Ejecutivo en distintos aspectos. Porque calculo que se vienen cosas bastante duras, más allá del tema de escasez y subida de precios que va a haber por la incapacidad del gobierno, en realidad por el deseo de que suceda esto y que nos agarre el hambre y la desesperación para que salgamos a las calles. Quieren su constituyente. Se van a valer de cualquier cosa. Ténganlo por seguro. Hay que mantener calma en muchas cosas y hay que saber cuándo salir a las calles y cómo deslindarse de esa otra gente que lo único que va a hacer es precisamente eso, el desmadre en las calles y obviamente van a generar que se active el poder constituyente, que es algo que ya hemos tratado aquí. Que tengan una buena semana. Gracias por habernos acompañado aquí en Canal 3 de Cable Andino. Hemos presentado Realidades. Hasta la próxima semana.